pensar más que nada en cómo se aborda y cómo se trata un paciente con ascitis. ¿Estamos? Primero lo que vamos a hacer es clasificar el grado de ascitis que tenemos en un paciente. Siempre podemos tener un paciente que no tenga ningún tipo de signo de sintomatología, que sabemos que es un paciente cirrótico, porque es alcohólico, o porque tiene una hepatitis C o B crónica. Y en este caso, solo diagnosticar la ascitis a partir de una ecografía. Esto sería una ascitis leve, grado 1. Es una ascitis que no se punza, no se estudia. Generalmente la ecografía le va a informar como líquido interasa. Típicamente esa información interasa significa que está entre las asas intestinales. O líquido laminar perihepático, periesplénico. Y esta es la ascitis grado 1 que generalmente con una dosis muy bajita de diuréticos se resuelve. Ya la ascitis grado 2 la vamos a poder diagnosticar a partir del examen físico, con todo lo que ustedes ya estudiaron, que no me voy a poner a volver a repasar de semiología. Y ascitis grado 3 es una ascitis de gran volumen, estos pacientes cirróticos que vemos con el abdomen en batracio, del sapo que vemos bien grandote, y que ya termina siendo un desafío terapéutico porque muchos de estos pacientes terminan teniendo ascitis refractaria, que vamos a abordarlo también en esta clase. ¿Cuándo vamos a hacer una paracentesis? ¿Cuándo vamos a hacer una punción de este líquido ascítico para estudiar la causa? Justamente, todo paciente que yo voy a internar, no me acuerdo el nombre, el orden, la primera. Todo paciente que yo voy a diagnosticar por primera vez que tiene ascitis, es decir, un paciente que yo no conocía previamente, que tiene ascitis y yo quiero estudiar cuál es la causa de su ascitis. En ese caso, salvo que sea una causa clarísima, voy a hacer una primera paracentesis diagnóstica para estudiar ese líquido. Después les voy a contar un poquito cómo se estudia el líquido. Todo paciente que voy a internar y que tenga ascitis, si yo ya sé que ese paciente es cirrótico, ya sé que ese paciente tiene ascitis, pero yo lo estoy internando por el motivo que sea, y después se lo voy a explicar ahora por qué, pero por el motivo que sea, por una hemorragia digestiva, por varices esofágicas, lo estoy internando porque tiene una infección urinaria, lo estoy internando porque tiene una neumonía, no me importa el motivo de internación, a ese paciente le tengo que hacer una paracentesis diagnóstica. ¿Por qué? Porque existe un gran porcentaje de pacientes que tienen de forma asintomática o oligosintomática una peritonitis bacteriana espontánea. Es decir, que tienen, después vamos a ver cómo se clasifica en el líquido cítrico, tienen una infección peritoneal primaria, ¿no?, que se debe a una translocación bacteriana. ¿Y por qué es importante diagnosticarlo al ingreso hospitalario? Porque el tratamiento es diferente a un tratamiento de una neumonía o al tratamiento de una infección urinaria. Yo puedo estar haciendo, por ejemplo, a un paciente que tiene una infección urinaria que requiere internarse, cirrótico con ascitis, le doy, por ejemplo, trimetoprim sulfametoxazol para tratar esa infección urinaria y me comí la peritonitis bacteriana espontánea, que puede ser oligosintomática, y no lo traté de forma correcta. Entonces, todo paciente que se interna por cualquier motivo que tiene ascitis, le tengo que hacer una paracentesis diagnóstica. Y el tercer motivo, siempre que cambie la condición clínica de un paciente que venía con una ascitis estable. Por ejemplo, un paciente que cirrótico, yo ya lo conozco, por alcohólico crónico, que de golpe empieza con una ascitis refractaria o empieza con pérdida de peso, empieza con signos de que a mí me hace sospechar que se agregó otra cosa, por ejemplo, un hepatocarcinoma o que se agregó una carcinomatosis peritoneal. Tengo que volver a hacer una paracentesis cuando cambie el curso clínico de ese paciente. Esas son las tres indicaciones para estudiar el líquido cítrico. ¿Cómo voy a hacer la paracentesis diagnóstica? Es quizás una de las intervenciones más simples dentro de la medicina. ¿Por qué? Porque siempre es redituable, es muy raro que yo a partir de una paracentesis diagnóstica no pueda sacar líquido y tiene muy bajo riesgo de complicaciones. Es la instrumentación que siempre hace el R1 de clínica y que le sale bastante fácil. Recordar siempre que se intenta hacer preferentemente sobre el cuadrante inferior izquierdo del abdomen, porque en el derecho tenemos el ciego y tenemos un poquito más de riesgo de perforarlo, pero si por algún motivo, porque el paciente tiene alguna infección en ese sitio o anatómicamente es imposible poder rotarlo para el otro lado, también puedo hacer una paracentesis diagnóstica con cuidado, obviamente, desde el cuadrante inferior derecho. Pero si
tengo elección, prefiero el izquierdo. Generalmente el punto suele ser el punto medio entre la cresta ilíaca y la región umbilical, siempre apuntando hacia ese lugar, y es muy importante, esto sí es importante no cometer el error, que siempre el sitio de punción tiene que ser con una línea oblicua al sitio de punción profunda con respecto a la piel y el peritoneo. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero formar es una especie de válvula para que cuando yo saque la aguja no quede una fístula y no quede perdiendo líquido acítico. Si yo punzo de forma perpendicular todos los planos, desde la piel, el tejido subcutáneo y muscular, de forma derecho, cuando saco, corro el riesgo de que empiece a perder líquido acítico, particularmente pacientes que tienen una ascitis de atención, una ascitis muy importante, y obviamente voy a tener que poner compresa, voy a tener que comprimir durante un día entero, es mucho más complicado. O sea que esto, acuérdense, tratar de evitarlo. Tengo dos formas de hacer este tipo de punción oblicua. Una es, inserto la aguja, redirijo, o la inserto, perdón, oblicua, redirijo perpendicular y vuelvo a pinchar más profundo, entonces ahí genero este trayecto oblicuo. Y otra forma es, corro el plano cutáneo, o sea, desplazo el plano cutáneo, entonces lo que estoy haciendo es desplazar la piel por sobre el tejido celular subcutáneo, sobre el tejido muscular, corro el plano cutáneo y pincho derecho. Entonces, cuando yo saco la aguja, la piel vuelve a su lugar y automáticamente se forma esta valvulita para evitar de que no siga saliendo líquido acítico. Acuérdense siempre de insertar la aguja aspirando, siempre aspirando por si lesiona algún vaso, va a venir sangre, ahí saco rápidamente y redirecciono. Y también para que ni bien me venga líquido acítico, dejo de insertar la aguja adentro del abdomen. Una vez que ya me viene el líquido acítico, dejo de profundizar la aguja. Vamos, como les dije antes, una intervención muy simple. ¿Cómo voy a estudiar ese líquido acítico? ¿Cómo entro ese tubito que yo recolecté en el laboratorio? Bueno, obviamente voy a mandar una muestra de líquido acítico al laboratorio, pero también voy a tomar una muestra de sangre, porque hay parámetros que yo tengo que comparar entre la sangre y el líquido acítico. ¿Qué voy a pedir en sangre? Bueno, un hemograma completo, glicemia, urea, creatinina, ionograma, todo un estudio básico, un hepatograma completo, GOT, GPT, FARI, gamma GT, proteínas totales de albúmina, que me va a dar una pauta de la función hepática, LDH, tiempos de coagulación, también me van a hablar de función hepática, y una orina completa. Opcionales, puedo pedir eritro y PCR si sospecho que el paciente está infectado. Una eritro muy alta me puede estar dando la pauta que hay o una tuberculosis o una carcinomatosis peritoneal. O sea, la eritro alta, acuérdense que me habla o de cáncer o de TBC. ProBNP me va a servir cuando yo tengo la sospecha de una insuficiencia cardíaca. También ahora está en estudio un nuevo marcador que se usaba típicamente para como marcador tumoral, que es el CA125. Ahora hay un montón de artículos científicos que hablan del CA125 como marcador de insuficiencia cardíaca aguda derecha, o sea que también sirve el CA125 porque justamente es un marcador que aumenta cuando hay una tensión, aumenta la tensión a nivel del peritoneo hidrostático, o sea que el CA125 lo podríamos medir. Albuminuria, para descartar un síndrome nefrótico, que también puede ser una causa de un síndrome acítico hematoso, y como opcionales, no son obligatorios. ¿Qué es lo que pido en el tubito con el líquido acítico? ¿Cómo le voy a entrar al laboratorio? Voy a poner cito físico-químico del líquido peritoneal, recuento celular total y diferencial, le voy a pedir proteínas, puedo pedirle LDH y puedo pedirle albúmina. Hay otras opciones también, si yo, por ejemplo, cuando punzo viene un líquido lechoso blanco, que sospecho una kiloascitis, es decir, que hay kilo en el líquido acítico, le puedo pedir amilasa y le puedo pedir, pensando en alguna pancreatitis crónica o una insuficiencia pancreática, o le puedo pedir también triglicéridos. Si vienen los triglicéridos muy altos, estamos hablando de 1000 de triglicéridos, en el líquido acítico probablemente sea una kiloascitis. Y esto me va a estar hablando de una obstrucción del flujo linfático, traumática o tumoral. Bueno, LDH, glucosa, acá les dice todo lo que puede llegar a significar. Puedo pedir ADA, aunque no está demostrado que tenga demasiada utilidad.
Esto es lo que le decía a los triglicéridos y no mucho más. Bien, ¿cuál es la causa de la citis? En base a lo que yo le pido al laboratorio y los resultados que me arroje, yo tengo que distinguir, particularmente un paciente que le diagnostico por primera vez un síndrome acítico hematoso, cuál es la causa de su asitis. Bueno, dentro de la gran mayoría, como ustedes ya lo deben saber, el 81% de los estudios hablan de que la asitis es de causa cirrótica, ¿no? Después veremos por qué tiene cirrosis ese paciente. Pero hay un 10% que la causa de la asitis es cáncer. Estamos hablando de una asitis de origen carcinomatoso, una asitis maligna. Después tenemos causas un poco más raras, como por ejemplo enfermedad pancreática, pacientes en diálisis. No nos olvidemos de la insuficiencia cardíaca y la tuberculosis, particularmente en nuestro medio. ¿Cuál es la fisiopatología de la asitis en un paciente cirrótico? No me voy a meter demasiado profundo en esto, hacemos un repaso rápido porque esto es más de tercer año, pero recuerden que, por un lado, tenemos la hipertensión portal, que lo que me va a generar es de cierta forma, aumento de la presión hidrostática en el filtrado de la formación del líquido acítico, y por lo tanto, directamente la hipertensión portal me genera como un leaking, un goteo de líquido acítico hacia la cavidad peritoneal. Tenemos también una producción disminuida de albúmina, porque acuérdense que todo paciente cirrótico tiene una insuficiencia hepática, o sea que esta disminución de la producción de albúmina baja la presión oncótica y por lo tanto vamos a tener un aumento de la presión de filtrado. ¿Se acuerdan las leyes de Starling? Presión oncótica y presión hidrostática por otro lado. Otro motivo es, hay una reducción en el metabolismo de la aldosterona. La aldosterona, como todas las hormonas esteroideas, se dejan de metabolizar porque el principal órgano que metaboliza las hormonas esteroideas es el hígado. Por eso también explica la ginecomastia de los pacientes cirróticos, porque el estrógeno no se metaboliza, hay una hiperestrogenemia y los pacientes con cirrosis suelen tener ginecomastia, las telangiectasias en la cara, son todos signos de hiperestrogenismo. Y a su vez, el hepatocito, que tiene como una especie de hipoperfusión por esta alteración de la arquitectura en el hígado cirrótico, va a generar un mediador, más que en el endotelio de ese hepatocito, un mediador para tratar de ayudar a que le llegue más sangre a ese hepatocito, un vasodilatador. Un vasodilatador que es el más potente que conocemos, ¿cómo se llama? Óxido nítrico. Entonces, el paciente cirrótico tiene un estado crónico de hiperproducción de óxido nítrico. Por eso suelen ser pacientes hipotensos. Todos los cirróticos avanzados son todos pacientes hipotensos, crónicamente hipotensos. Esta vasodilatación generalizada, esta hipoperfusión tisular generalizada, termina llevando también a que haya una hipoperfusión renal. Y esta hipoperfusión renal va a hacer que se produzca más renina, angiotensina, aldosterona, perpetuando el estado de hiperaldosteronismo secundario. Este hiperaldosteronismo secundario va a aumentar la retención de sodio, va a aumentar la presión hidrostática y perpetuando el mecanismo de formación de la citis. Bueno, esto por la vasodilatación espláncnica. Bueno, todo esto termina llevando a la retención de agua, de sal, aumento de la presión hidrostática, disminución de la presión oncótica y generando este círculo vicioso de la citis. ¿Qué otras causas de asitis, además de la cirrosis por hipertensión portal, tenemos? Bueno, las neoplasias, carcinomas peritoneales con metástasis, lo que llamamos carcinomatosis peritoneal. Muy frecuentemente lo vemos, por ejemplo, en cáncer de hígado, cáncer de mama también lo podemos ver, cáncer de colon. Mesotelioma, que es un tumor primario del mesotelio, de la peritoneopleura, linfomas, o el síndrome de Meigs. ¿Alguien se acuerda que era el síndrome de Meigs? Bien. En realidad no genera obstrucción, no se sabe la fisiopatología. Es un tumor benigno de ovario, generalmente es un fibrotecoma, o sea, un tumor productor de andrógenos, o puede también producir estrógenos, que produce derrame pleural y asitis. No se sabe bien la fisiopatología por qué lo produce, pero no es por obstrucción. Pero bien, muy bien. Infecciosas, la peritonitis tuberculosa, enfermedades pancreáticas, más que nada pancreatitis aguda crónica, van a generar asitis, el pseudoquiste también. Enfermedades endócrinas, el mixedema hipotiroideo, cuando tenemos un hipotiroidismo muy grave, podemos tener asitis. Síndrome de estimulación ovárica.
Bueno, síndrome nefrótico, el lupus da una asitis generalmente dolorosa, es como una especie de una peritonitis inflamatoria, o sea, la paciente va a tener dolor abdominal. La asitis urinosa, cuando tengo un paciente con insuficiencia renal o un paciente, por ejemplo, que tiene una lesión neurológica. Y el kwashiorkor, ¿se acuerdan del kwashiorkor de tercer año? Que esta desnutrición proteico-calórica del chiquito de África con la pancita, porque tiene una hipoglucemia por desnutrición. Y dentro de las causas de hipertensión portal, que la más frecuente es la cirrosis hepática, es una hipertensión portal hepática sinusoidal, tenemos otras causas de hipertensión portal que no nos tenemos que olvidar. Por ejemplo, si tenemos una trombosis de la vena porta a nivel presinusoidal, va a aumentar la presión hidrostática a nivel de la vena porta y eso va a generar asitis. Una esplenomegalia masiva también puede generar una asitis, justamente porque es una causa de hipertensión portal. Y dentro de las causas hepáticas, puede ser presinusoidal, sinusoidal o postsinusoidal. La esquistosomiasis, que no la vemos acá en Argentina, pero existe a nivel presinusoidal, en Brasil, por ejemplo, que es un parásito que es un gusanito que se mete en la sangre, puede obstruir a nivel de los vasos sanguíneos hepáticos, a nivel presinusoidal, y también se aloja en la vejiga. La esquistosomiasis también aumenta el riesgo de cáncer de vejiga. Y postsinusoidal, por ejemplo, el síndrome de veno oclusivo, que uno lo ve en pacientes oncohematológicos en un estado de hipercoagulabilidad, que se le trombosan los vasos sanguíneos, particularmente las venas de drenaje postsinusoidales a nivel hepático. Y poshepática, ya estamos hablando a nivel de las venas suprahepáticas, el síndrome de Budd-Chiari también se suele ver en pacientes oncohematológicos, membranas de vena cava inferior, eso más que nada algo congénito, y causas cardíacas, típicamente la insuficiencia cardíaca derecha, ¿no? Porque me aumenta mucho la presión hidrostática dentro de la vena cava inferior. Pericarditis constrictiva, insuficiencia cardíaca derecha, bueno, cualquier causa que me afecte el lado derecho del corazón. Bien, cuando tengo a este paciente, lo primero que me tengo que preguntar, cuando me llega un paciente con asitis, lo primero es si está infectado o no está infectado este líquido acítico. Esto es lo que yo le dije antes de, ¿tiene una peritonitis bacteriana espontánea o no la tiene? Y la segunda pregunta que me tengo que hacer es si esa asitis es por hipertensión portal o no. Si ya lo sé, bueno, yo tengo la respuesta. Si no, lo tengo que estudiar. ¿Está infectado? Sí, tiene un recuento celular de más de 250 polimorfonucleares o neutrófilos. Ya eso es una peritonitis bacteriana espontánea, por definición. No le den vuelta, no hay excepciones, es ese número, no hay mucho que acordarse. No se complica en la vida, se puede simplificar. Más de 250 neutrófilos, peritonitis bacteriana espontánea. Por más que el paciente tenga pocos síntomas, ¿no? Y se trata. 7 días de extracción y ya está. Si es por hipertensión portal o no, lo voy a calcular con el GASA, que el GASA es la relación entre la albúmina del suero y del líquido acítico. Voy a restar la albúmina del suero menos la del líquido acítico, y si es mayor a 1,1, tiene una exactitud del 97% para predecir que efectivamente el líquido es por hipertensión portal. Si tengo un GASA menor a 1,1, probablemente tenga que ver con otra cosa. Fuga biliar, síndrome nefrótico, pancreatitis, cáncer o tuberculosis. O sea, ya me voy al otro lado del estudio. Si tiene más de 1,1 de GASA y tiene proteínas bajas, casi seguro cirrosis, Budd-Chiari tardío o metástasis hepática masiva, que sería raro, porque yo ya con la ecografía ya lo veo, tengo el hígado regado de metástasis, así que lo voy a ver antes de ver el GASA en el líquido acítico. Y si tiene proteínas altas en el líquido acítico, siempre lo primero que tengo que pensar es en insuficiencia cardíaca derecha. ¿No? También va a ser por hipertensión portal, pero casi siempre es por insuficiencia cardíaca derecha. Bueno, este era un ejemplo. Este es un ejemplo como para practicar, para que les quede un poquito. Tenemos este paciente con ascitis, lo punzo, y a ver ustedes qué me dicen. ¿Está infectado? ¿No está infectado? ¿Cuál creen que puede llegar a ser la causa de la sífilis? Generalmente un caso clínico no se presenta así, solo con el laboratorio, pero para que practiquen. Primero, ¿qué es lo primero que voy a ver? Si está infectado o no está infectado, ¿no? Bien. ¿Qué porcentaje o qué cantidad de polimorfonucleares tiene el líquido acítico? Calcúlenlo. Agarren la calculadora y calcúlenlo.
tiene 690, del cual el 88% son polimorfos nucleares. Con respecto a la diapo anterior, de fuga biliar, Sí. ¿a qué sería la respuesta? Generalmente es traumática. Es cuando hay una lesión en el colédoco y empieza a jugar bilis al líquido a nivel de la cavidad peritoneal. Ahí te vas a dar cuenta porque cuando haces la función te viene un líquido verdoso, espeso, ya te das cuenta. Pero siempre generalmente es traumático. Generalmente en un postoperatorio o un paciente que sufre un traumatismo cerrado abdomen. ¿Cómo? Casi 600. Está infectado, sí, está infectado, tiene más de 250 neutrófilos, o sea que tiene una peritonitis bacteriana espontánea este paciente. Bien. Y la causa de la citis, ¿cuál creen que es? ¿Cómo está el gasa? ¿Cómo se calcula la gasa? Albúmina sérica menos albúmina de líquido acítico. ¿Cuánto les da? Mayor a 1,1 o menor a 1,1. Entonces la causa es por hipertensión portal. Bien. ¿Y las proteínas cómo están? ¿Altas o bajas? Acuérdense de esto, de las proteínas. Menor a 2,5 o mayor a 2,5. ¿Cómo está? Menor a 2,5, 0,9. O sea que probablemente sea por cirrosis hepática. Puede ser otra causa más rara, pero bueno, estamos acá. O sea que es un paciente cirrótico, después veremos por qué tiene cirrosis, que tiene una peritonitis bacteriana espontánea. ¿De acuerdo? Bien. ¿Por qué es importante tratar la citis? Olvidémonos de los antibióticos, olvidémonos de la infección. ¿Por qué es importante tratar a un paciente con citis? Porque mejora la calidad de vida, no solamente el paciente se siente más cómodo, el paciente va a referir que tiene menos distensión abdominal, puede comer más cantidad de alimentos. Imagínense que si yo tengo líquido que me está presionando el estómago, no voy a poder comer mucho porque automáticamente me lleno rápido, tengo reflujo. Tiene menos dificultad para respirar porque la citis también va a generar una sobreelevación de los diafragmas, más que nada a la noche. Y acá le pedí a ChatGPT crear una imagen de un paciente que siente mejor porque trataron con ascitis y me puso esto. Claramente esto no es la realidad, pero bueno, me dio gracia porque me puse igual. Además, ¿cuál es la otra ventaja de justamente de tratar la ascitis? Generar el calor suficiente para calentar esa cantidad de líquido que tengo en el abdomen, que puede ser 1 litro, 2 litros, hasta 6, 7 litros, genera un gasto energético terrible y eso hace que el paciente cirrótico con ascitis tenga un estado catabólico que lo va a desnutrir mucho más. O sea que acelera el proceso de desnutrición justamente tener que calentar todo ese líquido. Otra causa es que ese líquido tiene una alta chance de infectarse en algún momento y hacer una peritonitis bacteriana espontánea. Si yo logro secar al paciente y que no tenga ascitis, mejor todavía, menos riesgo de peritonitis bacteriana espontánea. Y la presencia de ascitis genera un estado de inmunosupresión crónica, por ejemplo, de la subsolina, así que también es otra causa para tratar. ¿Cómo voy a tratar la ascitis? Tengo 5 ejes. La primera es restricción, perdón, no, esa es la tercera. La primera es manejar la causa de la enfermedad. Ustedes saben que la cirrosis en general es irreversible. Una vez que se instaló la cirrosis, yo no voy a poder volver para atrás, excepto con el paciente alcohólico. Hay un montón de estudios que han demostrado que la fibrosis generada por el consumo crónico de alcohol tiene cierto grado de reversibilidad. No obviamente ad integrum, no voy a volver a tener el hígado que tenía antes de su patología hepática o su hepatopatía alcohólica, pero sí lo que puedo llegar a hacer es una reversión quizás en el Child-Pugh, que es la clasificación de la severidad de la cirrosis, quizás de un Child-Pugh C puedo volver un B o de un B puedo volver un A. Otro pilar del tratamiento de la citis es retirar o utilizar cuidar medicamentos potencialmente peligrosos. Voy a tratar de evitar dar medicamentos que ahora vamos a ver cuáles son. Cuando, por ejemplo, tengo una citis refractaria, el propranolol o cualquier beta-bloqueante puede llegar a empeorar un poquito la situación.
tener mucho cuidado con los medicamentos anticoagulantes o los antiagregantes plaquetarios, porque ya tengo un paciente que tiene una coagulopatía por su cirrosis y también tengo un paciente que probablemente tenga varices esofágicas. Entonces, ojo con los anticoagulantes, ojo con los antiagregantes plaquetarios, porque tengo un alto riesgo de un sangrado varicial, que ustedes saben que sin tratamiento tiene una mortalidad de más del 50%. El tercer pilar, y es muy importante, es la restricción del sodio. Un paciente cirrótico con ascitis, le debo restringir la dieta de sodio. Es muy importante insistir sobre ese tema. Restricción de líquidos en algunos casos, no en todos. Y la quinta pata, que es la que todos tenemos que tener muy bien, es el uso de diuréticos. Ahora vamos a ver cuáles y las dosis. Manejo de la causa, bueno, cirrosis alcohólica, obviamente meterlo al paciente en un programa para abstinencia alcohólica, a ver si lo puedo ayudar, tratamiento psiquiátrico, tratamiento con alcohólicos anónimos, una institución que lo pueda sostener. Para hepatitis autoinmune, obviamente el uso de corticoides y de acetoprina si lo necesita. Para las hepatitis virales, el tratamiento antiviral específico, si es una hepatitis B o si es una hepatitis C, que por suerte hoy ya la hepatitis C ya tiene cura, siempre voy a tratar de detectarlo precozmente antes de llegar al estadio de cirrosis hepática. Bueno, hay un montón de otras causas, como la hemocromatosis, se trata con sangrías mensuales, la enfermedad de Wilson la voy a tratar con sustancias que de cierta forma queden el cobre. Pero bueno, depende de la causa de la cirrosis, voy a poder tratarla o no. ¿Cuáles son los medicamentos peligrosos? Bueno, particularmente los AINES, como les dije antes, los anticoagulantes, todo lo que pueda meter riesgo de sangrado. Los betabloqueantes cuando la citis es refractaria, porque puede empeorar un poquito el tema del sangrado varicial y perpetuar la citis. Y los IECA y los ARA2 tengo que tener mucho cuidado, si bien se dan, tengo que tener cuidado porque puede precipitar un síndrome hepatorrenal. Después vamos a ver qué significa el hepatorrenal. Con respecto a la restricción de sodio, que un paciente con ascitis por cirrosis no debería consumir más de 2 gramos de sodio por día, que es una cantidad baja, y siempre insistir en la paciente, porque el paciente dice, pero doc, yo no le pongo sal a la comida. No, no importa que no le pongas sal a la comida. No puedes comer queso que ya tiene sal agregada, ni embutido, jamón crudo, jamón cocido, salame, papá, porque todo eso tiene sal, tiene muchísima sal, las aceitunas, y no le pones sal arriba de eso, pero ya eso tiene un montón de sodio. Entonces, siempre ojo con el tema de los embutidos, etcétera, porque es como la trampa del cirrótico. Bueno, restricción hídrica. Como les dije, no a todos los pacientes les voy a decir no tomes líquido. ¿Por qué? Porque el paciente tiene que tomar líquido, se tiene que hidratar. Y si ese líquido agua, es totalmente saludable. ¿Cuándo voy a decirle que no tome tanta agua? Solamente cuando el paciente tenga un sodio plasmático menor a 125. Porque si toma agua, se va a poner más hiponatrémico y ahí corre el riesgo de edema cerebral, etcétera, todas las complicaciones que conocen del hiponatrémico. ¿Qué diuréticos voy a usar y para qué? Para la citis mínima, esta que yo les decía que en la ecografía se veía líquido interasa, perihepático, periflénico, generalmente no se necesita demasiados diuréticos. A veces con la restricción de sodio y un seguimiento estricto es suficiente. Ahora ya cuando tengo una citis moderada, ya clínicamente manifiesta, que yo la puedo detectar al examen físico, sí voy a tener que darle un diurético. Generalmente siempre se arranca con un inhibidor de la aldosterona. ¿Estamos? Lo más conocido es la espironolactona. Para citis moderada o grave puedo arrancar con 100 miligramos. Acuérdense que es una dosis mucho más alta que para la insuficiencia cardíaca. En insuficiencia cardíaca severa, menor al 30%, usamos espironolactona de 25 miligramos por día, a veces incluso 12,5, una dosis que se puede usar. Pero para la cirrosis, para citis por cirrosis, usamos ya espiro de 100, 200, hasta 300 miligramos de espiro por día podemos dar. ¿Qué otra opción tenemos? Si el paciente tiene ginecomastia y le duelen los pechos, porque es una ginecomastia dolorosa, la espironolactona, acuérdense que puede empeorar el estado de hiperestrogenismo, así que lo puedo rotar a esplerenona, que es la otra opción más amigable para el tema de la ginecomastia.
Y la furosemida, que es el otro diurético que se utiliza, que se acuerdan ustedes que es un diurético de ASA. La furosemida solo la vamos a utilizar cuando el paciente tiene ascitis, pero además tiene edemas periféricos. Vamos, si no tiene edemas periféricos, no le voy a dar furosemida, solamente cuando tiene edemas periféricos, o sea, típicamente edema nocturno. ¿Vamos? Bien, ¿cuál es el tiempo de acción? Acuérdense que el espironolactona es un inhibidor del receptor de aldosterona. ¿Qué era el receptor de aldosterona? ¿Qué tipo de receptor? ¿Eh? Es un receptor de una hormona esteroidea. Entonces, ¿dónde va a estar ubicado? Intracelular, un receptor intracelular. ¿Y dónde actúan los receptores intracelulares? ¿Cuál es la función de los mensajeros? Inducía las chaperonas Uh-huh. y gracias a esa inducción es capaz de ingresar al núcleo y actuar sobre elementos de respuesta específicos para, en este caso, el neurocórtico. Pero antes de eso, si se disocia la chaperona, ingresa al núcleo. ¿Sobre qué va a actuar? Sobre la síntesis proteica. Antes de la síntesis proteína. Pues sobre el ADN, ¿no? Sí. Sobre la transcripción. Y la transcripción después sobre la traducción. Es decir, va a actuar sobre áreas de transcripción de ARN y después la síntesis de proteínas. Entonces, ¿es un receptor que actúa lento o rápido si va a actuar sobre el ADN? Lento. Entonces, por eso, acuérdense esto, la respuesta a la espironolactona también es lenta. Si estoy inhibiendo un receptor intracelular, no puedo esperar que el paciente rápidamente mejore la ascitis. Tengo que darle tiempo. El tiempo de acción va a tardar más o menos 48 horas recién en empezar a actuar. Arranco de 100 a 200 y puedo llegar hasta 400 miligramos por día, una guasada. Nunca, siempre nosotros lo máximo que hacemos son 300 miligramos por día. Pero bueno, la dosis máxima son 400 miligramos por día. Riesgos, obviamente, si estoy inhibiendo la aldosterona, hipercalemia, acidosis metabólica, ginecomastia y en el hombre, impotencia. Probablemente a esta altura ya el hombre sea impotente por su hiperestrogenismo ya natural que tiene por la cirrosis. Y la furosemida, como es un diurético de ASA, actúa muy rápido, actúa en horas. Sí, acá voy a esperar una respuesta rápida. La dosis que se usa son de 40 miligramos por día para arrancar. Y puedo aumentarlo hasta 160 miligramos por día, que también es una guasada. En ambulatorio no se usa esa dosis nunca. Sí, un paciente internado, que yo le ingreso porque está en un síndrome acítico hematoso, puedo hacer dosis incluso mucho más altas de furosemida. También el riesgo va a ser de hipocalemia, porque estoy inhibiendo. Ahora después les puse una imagen de una nefrona para hacer un repaso donde actúa cada cosa, porque después les voy a agregar un par de diuréticos más. Hipocalemia, calcitis metabólica, encefalopatía, insuficiencia renal, ototoxicidad e hipocalcemia. Bueno, ¿cuándo no le puedo dar diuréticos a un paciente cirrótico con ascitis? Cuando tengo una hiponatremia muy grave, con un sodio plasmático menos de 120, por el riesgo de justamente empeorar esta hiponatremia y pasar al paciente para otro plano. Creatinina mayor a 2 miligramos, esto está discutido. Hay una única excepción, que sería en el contexto de un síndrome cardiorrenal, pero bueno, ténganlo en cuenta que si el paciente está con una creatinina mayor a 2, ojo con los diuréticos, particularmente que seguro no le voy a dar el espironolactona, ¿no? Porque el espiro, acuérdense que con un clínico de creatinina menor a 30, no le puedo dar espironolactona. Así que esta sería contraindicada. Y un potasio plasmático menos de 2,5, no le voy a dar furosemida, sí espironolactona, pero furosemida no. Tengo que primero reponer el potasio, hacer una carga de potasio y recién después, cuando tengo un potasio mayor a 2,5, ahí le puedo empezar a dar furosemida. ¿Cómo evaluar la respuesta? Bueno, lo más importante de un paciente, particularmente tanto internado como por ambulatorio, es pesarlo. No hay mucha ciencia. Lo tengo que pesar al paciente. Lo ideal es que si yo lo interné al paciente para tratar su síndrome acítico hematoso, debería
pesar medio kilo menos por día desde el momento que yo lo interné. Y si tiene ascitis y edemas, debería pesar 1 kilo menos en el momento que lo interné. Si no estoy llegando a ese objetivo, le puedo aumentar la dosis de los diuréticos para acelerar el proceso. Si el paciente no baja de peso, particularmente esto sucede en el ambulatorio, cuando yo lo tengo al paciente por consultorio, lo primero que tengo que pensar es que me está mintiendo y no está respetando la dieta baja en sodio. Entonces ahí, para ver si me está mintiendo o no me está mintiendo, le voy a pedir un sodio urinario. Si el sodio urinario viene alto, es que me está mintiendo. O sea, no está cumpliendo con la dieta hiposódica. Y justamente es un paciente que tengo que insistirle sobre el tema de la sal, que por eso no me está bajando de peso. Pero si no baja de peso y tiene un sodio urinario bajo, significa que el diurético no está funcionando, o sea, o no me está tomando el medicamento, que esa también puede ser una causa, no me está tomando el diurético, entonces voy a tener que o aumentar la dosis del diurético o cambiárselo. ¿Vamos? Sí. ¿También en el ambulatorio se controla diariamente? No, en el ambulatorio puedes citarlo semanalmente y si un paciente dentro de todo adherente, hasta incluso bisemanalmente. Sí, no es necesario para nada, de forma diaria. La primera semana el sodio no debería elevar una orina por el diurético. La primera semana... Tengo entendido que después se estabiliza, pero... Sí, pero esto sería paciente que no está bajando de peso. ¿Entendés? O sea, siempre debería tener el sodio elevado, ¿no? Normalmente debería tener el sodio elevado porque vos le estás dando un diurético que aumenta la excreción de sodio. Pero si tiene el sodio elevado y no me baja de peso, es que se está metiendo sodio por arriba. O sea, normalmente debería tener sodio elevado, pero debería bajar de peso. Profe, y entre medio, porque menor a 20 y mayor a 40 y entre medio. Y entre medio puede ser las dos cosas, que esté haciendo una dieta que no sea adecuada y que el diurético no está funcionando. Ahí insisto las dos cosas. Bien, casos especiales. ¿Qué hacer en la urgencia? ¿Qué hacer en la guardia? La citis refractaria, justamente la definición es cuando tengo un paciente con citis grado 3, una citis severa, que no mejora a pesar de las dosis máximas de los diuréticos, 300 a 400 de spironolactona, una dosis máxima de furosemida. Estos pacientes son los que yo tengo que internar para poder hacer un tratamiento agresivo. Obviamente que yo ya haya descartado que no sea por un incumplimiento en la dieta, es decir, que tenga un sodio urinario bajo, que haya descartado que no haya otras drogas nefrotóxicas, en este caso porque estos pacientes suelen empezar con insuficiencia renal. Descartar de que el paciente no esté ingiriendo sodio de forma no advertida, por ejemplo, que esté tomando por ejemplo, bicarbonato de sodio como antiácido o cualquiera de estos suplementos que tienen mucho sodio. O que el paciente, por ejemplo, no pueda tolerar los diuréticos porque le genera muchos efectos adversos. Esto, la verdad que yo nunca lo vi, casi siempre los diuréticos se toleran muy bien, así que no sería una causa. ¿Cómo voy a tratar? Primero, es muy importante, si yo lo interno por ascitis refractaria, lo primero que voy a hacer que va a mejorar un montón de cosas es una paracentesis evacuadora. De la misma forma que yo les conté la paracentesis diagnóstica, verá la función en la fosa ilíaca izquierda. En vez de pinchar, sacar líquido y mandar al laboratorio, lo que yo hago es pincho con un AUCAP, dejo el AUCAP colocado, lo conecto al tubo que se usa para la tubuladora para la vía periférica y lo dejo colgando en un brocal de orina de 2,5 litros y que vaya goteando todo el líquido acítico. Cuando lo estoy por llenar, lo cierro, tiro el brocal o lo mando a anatomía patológica si tengo que descartar que es una citis carcinomatosa, que generalmente se tira, vuelvo a poner y así. Ahora les cuento un poquito qué tendría que hacer si saco mucha cantidad de líquido. ¿Por qué mejora mucho? Porque la paracentesis evacuadora, al bajar la presión intraabdominal, va a mejorar también la perfusión renal. Y al mejorar la perfusión renal también mejora la función de los riñones. El paciente empieza a orinar más, se desembaraza del exceso de líquido, los diuréticos empiezan a actuar mejor, entonces mejoro todo. O sea, cuando hago una paracentesis evacuadora, realmente el paciente mejora muchísimo. Otra opción, cuando se hace refractaria, es el TIPS, el shunt transyugular portosistémico, que ahora vamos a ver qué significa.
Y en experimentación, ahora te voy a contar un poquito más del tema, Midodrine también voy a usar para la citis refractaria 2,5 miligramos por día. Con respecto a la parasíntesis evacuadora, si yo le saco menos de 5 litros, no hago nada. Le saco los 5 litros y listo, ya está. Al otro día puedo sacarle 5 litros más. Ahora, si yo quiero sacarle más cantidad de líquido, lo que voy a tener que hacer es, por cada litro excesivo de esos 5 litros, le tengo que pasar 8 gramos de albúmina endovenosa. Vamos a ver un ejemplo. Si yo al paciente le saco 10 litros de líquido cítrico, ¿cuántos frascos de albúmina yo tengo que pasar? Son 10 litros por 8 gramos, son 80 gramos. Cada frasco de albúmina tiene 10 gramos, es decir que le tengo que pasar 8 frascos de albúmina. ¿Por qué? Porque si yo le saco mucha cantidad de líquido, la presión hidrostática va a tender a nivelarse entre el intravascular y el tercer espacio que se formó en la cavidad peritoneal y le va a robar líquido, le va a robar suero del espacio intravascular a la cavidad peritoneal. ¿Qué va a pasar? Que el paciente se va a hipotensar, se va a poner hipovolémico. Entonces, ¿cómo evito que no se ponga hipovolémico? Le meto algo que me retenga la presión dentro del vaso sanguíneo. Le meto albúmina para aumentar la presión oncótica. Entonces, eso va a evitar de que no se pase todo ese líquido al líquido acético. ¿Cuál es el cuidado que tengo que tener con la albúmina? ¿Cuál es el cuidado que tengo que tener de pasar mucho o de aumentar mucho la presión oncótica en el intravascular? Justamente es que no haga un enema del pulmón. Si yo aumento mucho la presión dentro del intravascular, corro el riesgo de hacer una sobrecarga y hacer un enema del pulmón. Así que en la práctica no usamos 8 frascos de albúmina, en la práctica usamos 4, 3 frascos de albúmina, como para que lo tengan en cuenta, porque si uno a veces sigue estrictamente las guías, termina haciendo más daño que otra cosa. El shunt portosistémico transjugular consta en una intervención justamente que uno entra por la yugular, por la vena cava superior, vena cava inferior, y se mete en una de las ramas de la vena cava inferior para generar una conexión con la vena porta. ¿Qué es lo que va a generar esto? Es que haya un shunt, una comunicación entre la vena porta y la vena cava, permitiendo que baje la presión portal. O sea, lo que yo estoy haciendo acá es disminuir la hipertensión portal. De esta forma, al bajar la presión portal, va a mejorar la citis refractaria. ¿Cuál es la complicación más frecuente con esta intervención? ¿Cuál creen ustedes que va a ser? Muy bien, la encefalopatía hepática. ¿Por qué? Porque todas las toxinas, las bacterias del intestino, no se filtran por el hígado, pasan directamente a la circulación sistémica. Particularmente, digamos, lo que genera la encefalopatía hepática es el amonio, más que nada. Así que el paciente, casi siempre que se le hace esta intervención, termina con una encefalopatía hepática severa, que dura varios días, que bueno, hasta que uno lo puede tratar y mejorar. Se hace muy poco esta intervención se hace muy poco, no es muy frecuente hacerla, pero bueno, se hace, es una opción. La peritonitis bacteriana espontánea, acuérdense, se diagnosticaba con más de 250 polimorfos. Primero le voy a pedir hemocultivo por 2, voy a mandar una muestra de líquido cítrico para microbiología, para cultivar, y le voy a tratar con cetraxona 1 gramo endovenoso cada 12 horas, o cefotaxime 2 gramos cada 8. ¿Por cuántos días? 7 días. Con 7 días es suficiente. Una excepción de antibióticos. Si el paciente me hace la peritonitis bacteriana espontánea, la PBE, decimos nosotros. Si me hace la PBE intrahospitalario, o sea, por ejemplo, paciente cirrótico, que lo ingresé por una neumonía, le hice la paracentesis al ingreso, no tenía nada, estaba perfecto, le trato la neumonía y lo estoy por mandar de alta, no se fiebre. Le hago una paracentesis y tiene una peritonitis bacteriana espontánea. ¿Esa infección es de la comunidad o es intrahospitalaria? Es una intrahospitalaria. Ya la bacteria que se traslocó probablemente tenga resistencia antibiótica, porque ya hizo el tratamiento antibiótico, el paciente ya estuvo internado una semana. A ese paciente no le voy a dar cetraxona. A ese paciente le tengo que dar un antibiótico mucho más potente. Imipenem, Tazonam, estamos pipertazo, ustedes antibióticos ya estudiaron, ¿no? Bueno, piperacinato tazobactam o imipenem le voy a dar, porque esto estamos hablando de una PBE intrahospitalaria. Este es el esquema de PBE de la comunidad. ¿Estamos? Bien, ¿qué pasa si tiene ascitis e hiponatremia? Acá estamos un problemón, porque
yo tengo un paciente que está con mucha cantidad de líquido y tiene bajo sodio en sangre. Entonces yo le doy diuréticos, le bajo el sodio más en sangre, corre el riesgo de empeorar la hiponatremia, así que mucho no puedo hacer. Y casi siempre lo que nosotros decimos en la práctica clínica, que la hiponatremia en un paciente cirrótico con ascitis y síndrome ascítico hematoso es un signo muy mal pronóstico. Son pacientes que le queda muy poco de vida. Estamos hablando de 3 meses, 4 meses como mucho. La hiponatremia es sola un signo muy mal pronóstico. Cuando es una hiponatremia hipovolémica es fácil. El paciente viene deshidratado, hipovolémico, lo hidrato, le paso sodio, suero salino, ya está, lo corrijo, es muy fácil de tratar. Pero cuando tenemos una hiponatremia hipervolémica, ahí estamos en problemas. Lo primero que le voy a hacer al paciente es restringirle la cantidad de líquidos, que no tome agua, la menor cantidad de agua posible. Le voy a pasar suero con un poco de biológico a 0,9 y una vez que llega a los niveles adecuados, ahí le empiezo a pasar furofemida. La furo puede ayudar, cuando yo logro tener los niveles de sodio más o menos adecuados, a desembarazar del exceso de líquido. Pero fíjense que son todas recomendaciones débiles con calidad de evidencia baja. Es decir, no hay evidencia de algo que yo pueda hacer que mejore la sobriedad del paciente. Acá es todo artesanal, es todo a ojo de la experiencia del clínico que lo trate, no hay mucho que hacer. Y lo que sí, la administración de suero hipertónico, o sea, estamos hablando de no al 0,9 del fisiológico, sino al 3%, solamente los pacientes que ingresan con hiponatremia asintomática, es decir, que tienen un sodio de 115 y que ya están con edema cerebral, están estuporosos, comatosos, ahí sí le tengo que dar suero hipertónico, porque lo que lo va a matar es la hiponatremia y no la sobrecarga hídrica. Bien, acá salieron nuevos medicamentos hace un par de años que venían como a salvar toda esta situación, que justamente eran los baptanes, que son inhibidores del receptor de la hormona antidiurética. ¿Por qué eran tan buenas en la teoría? Porque la hormona antidiurética justamente lo que hace es ayudar a reabsorber agua libre, ¿no? Agua sola, agua libre. Entonces, si yo inhibo ese receptor, ¿qué hago? Orino agua. Y si yo solamente orino agua sin sodio, estoy sacando líquido, pero estoy reteniendo el sodio. O sea, en la teoría eran geniales. Un paciente con hiponatremia hipervolémica le daba el Bactam y listo, ya está. Bueno, en la práctica se mostró que no servían para nada, que no mejoraban la sobrevida y que hasta ahora se necesita más investigación para poder demostrar de que estas drogas ayudan en estos casos. Acá les muestro los estudios, hay varios metaanálisis, los niveles de sodio mejoraron, la movilización de la sílice, todo muy lindo, pero sin un efecto beneficioso sobre las complicaciones o la mortalidad. O sea, todo muy lindo el sodio, todo muy lindo la situación clínica, pero se mueren igual, se infectan igual, no hay diferencia. Y de hecho, la evidencia actual no respalda el uso de baptanes, no hay en Argentina, no lo van a importar porque no sirve para nada, así que no lo tienen que ver. La miodrina es un agonista adrenérgico alfa, alfa 1, o sea, es vasoconstrictor, ayuda a combatir un poco todo este estado de vasodilatación generalizada en el contexto de la cirrosis, aumenta la presión arterial, aumenta la excreción de sodio en la orina, esta excreción de sodio que ustedes vean en el ser humano y su medio, que es la natriuresis por presión, cuando aumenta la presión del filtrado, aumenta la natriuresis, y de cierta forma ayuda a que el paciente se desembarace del exceso de sodio, del exceso de líquido, mejorando la perfusión renal. O sea, esto es el mecanismo de este agonista alfa 1. Igual, justamente se necesitan más estudios para... ECA significa ensayo clínico aleatorizado. Se necesitan más ensayos clínicos para demostrar que van a ayudar en los pacientes con ascitis refractarias. ¿Y qué hay de nuevo? ¿Qué es lo que se está investigando hoy en día? Que tiene bastante promesa en los pacientes con cirrosis que complican con ascitis. Los famosos inhibidores de la SGLT2 que vienen para quedarse, ustedes lo han leído para diabetes seguramente, como tratamiento de la diabetes, ya están disponibles acá en Rosario, seguramente algún familiar de ustedes puede ser que los esté tomando. Son medicamentos caros, pero muy efectivos para reducir el riesgo cardiovascular en pacientes diabéticos. Ya ahora se están usando en pacientes con insuficiencia cardíaca, sin diabetes,
y ahora se están queriendo meter en pacientes con cirrosis sin diabetes. Se estudian cirrosis con diabetes, ahora se van a meter en cirrosis sin diabetes. Esto obviamente en Estados Unidos, todavía acá en Argentina no. Ninguna obra social lo va a autorizar para eso, por ahora. ¿Y cómo actúan estos medicamentos? Haciendo un repaso general de todas las opciones que tenemos en la cirrosis, le habíamos dicho, primero por un lado, la espinolactona. Inhibo el receptor de aldosterona que está ubicado, esto vamos a hacer un repasito de fisiología, está ubicado en el túbulo colector. ¿Se acuerdan? Este receptor de aldosterona, lo que hacía la aldosterona era, a través de sus receptores intracelulares, estimular la actividad de la bomba de sodio-potasio TPasa y aumentar la exposición de los canales de sodio, haciendo que se reabsorba más sodio y se excrete potasio. Si yo inhibo ese receptor, voy a orinar más cantidad de sodio, voy a retener potasio. Por eso es un diurético ahorrador de potasio, la aldosterona, la espironolactona. El segundo diurético que yo uso cuando tengo un paciente con ascitis y edemas periféricos, la furosemida. La furosemida es un diurético de asa que inhibe el cotransporte sodio-potasio 2-cloro que se encuentra en la parte gruesa del asa de Henle, la parte ascendente gruesa del asa de Henle. Por eso es un diurético de asa, porque actúa sobre el asa de Henle. Entonces, al inhibir este cotransporte de sodio-potasio 2-cloros, también voy a hacer que el paciente orine más cloro, más sodio y más potasio. Por eso este diurético produce hipopotasemia, a diferencia de la espironolactona. ¿Cuáles se están agregando entonces? Los baptanes, que demostraron poca eficacia para mejorar la mortalidad. Ojo que tampoco la espironolactona y la furosemida tampoco mejoran mucho la mortalidad, no se vayan a creer. Pero bueno, los baptanes que inhiben el receptor de la hormona antidiurética, la vasopresina, que era un receptor que lo que hacía era aumentar la cantidad de acuaporinas en también el túbulo colector, haciendo que se reabsorba agua libre. Si yo inhibo, excreto agua libre. ¿Y cuál se agrega ahora? Esto no ahora, pero a futuro, no muy largo, los inhibidores de la SGLT2, que era el cotransporte sodio-glucosa que yo tengo en el túbulo contorneado proximal, que actúa para la diabetes, porque justamente hace que yo excrete glucosa, actúa para la insuficiencia cardíaca porque hace que yo excrete sodio. Hay todo un montón de otros mecanismos más allá de este efecto solamente a nivel renal, pero hay muchos otros mecanismos que ayudan a mejorar el riesgo cardiovascular y mejora muchísimo la mortalidad. Así que bueno, es un poquito como también de paso hacer un repaso de los diuréticos para que les va a servir para que ¿Cuál sería el beneficio de la cirrosis de esos fármacos? Bueno, justamente lo que se cree es que, por un lado, la parte de desembarazar del exceso de sodio al paciente, que es muy buena, y eso también ayuda por el riesgo cardiovascular. Por otro lado, lo que está demostrando es que mejora el perfil metabólico, y los pacientes cirróticos, particularmente los que tienen un poco de cirrosis alcohólica y un poco de NASH, la esteatohepatitis no alcohólica, con algún grado de insulinoresistencia, por así decirlo, también mejorarían el perfil metabólico y de esa forma indirectamente el riesgo cardiovascular. O sea que por eso también baja la mortalidad. ¿Qué hacemos con los beta bloqueantes? Los beta bloqueantes son muy útiles para reducir la hipertensión portal, se utilizan para reducir el riesgo de sangrado por varices esofágicas, o sea que todo paciente cirrótico con varices esofágicas debería tener algún beta bloqueante. Generalmente usamos propranolol, que es un no selectivo, pero cuando el paciente llega a un estado terminal con ascitis refractaria, yo debería sacar el beta bloqueante porque justamente puede perpetuar la fisiopatología de la ascitis refractaria, porque el beta bloqueante empeoraría la función renal, la excreción de sodio, etc., justamente porque perpetuando esta vasodilatación generalizada. Ya, obviamente, los cuidados paliativos, cuando tengo un paciente ya que tiene una ascitis refractaria, siempre en pos de ayudar a que el paciente tenga lo que le queda de vida con la mejor calidad de vida que se pueda. Y algo muy importante es que cuando un paciente tiene cirrosis y ya yo le diagnostico ascitis, esto no pasa nunca, pero un paciente joven con alguna otra patología así, si yo ya veo que tiene ascitis, ya le tengo que meter en lista de trasplante. No tengo que esperar que llegue a la insuficiencia hepática severa
para meterlo en lista de trasplante de INCUJAI. Si yo tengo un paciente, supónganse cualquiera de ustedes, jóvenes, bueno, la mayoría son jóvenes, cualquiera de ustedes jóvenes, con cirrosis, supónganse que tengan una hemocromatosis o una enfermedad genética de cualquier tipo, o que hayan tenido una hepatitis B no diagnosticada y estén en estadio cirrótico, si yo ya les detecto ascitis, por más que sea laminar, los tengo que meter en lista de trasplante. Después subirán o bajarán en la lista en base a la prioridad que se tenga, pero ya deberían estar en la lista de trasplante. Ya cuando llega a un estado paliativo, particularmente pacientes alcohólicos que no han logrado llegar a una abstinencia alcohólica, yo no voy a, nunca un paciente alcohólico que no logró dejar de tomar alcohol va a entrar en lista de trasplante. Porque si yo le doy un hígado sano a ese paciente, nada me va a decir que no lo voy a volver a destruir tomando alcohol. Entonces no se lo voy a dar a ese paciente, voy a elegir otro. Así que bueno, un paciente que es alcohólico, que nunca se pudo, digamos, deshabituar del alcohol, desgraciadamente, cuando llega a este estado, lo tengo que poner en cuidados paliativos. Una de ellas, por ejemplo, cuando el paciente yo tengo que hacer paracentesis de evacuadoras, que va a la guardia todas las semanas porque viene con el abdomen así, y el médico de guardia todas las semanas saca 10 litros de líquido. ¿Saben cuánto sale cada frasquito de albúmina? Ahora les voy a decir el precio actualizado. Ustedes piensen que por cada 10 litros, dijimos, teníamos que usar 8 frascos de albúmina. ¿Y para qué busco la albúmina? Albúmina más. Un frasquito en un envase de... Bueno, no puedo echar albúmina de... Albúmina humana, albúmina acética. Actualizado el 6 de agosto de 2024, sale por 20 mililitros 31.000 pesos. O sea, estamos multiplicando 31.000 por 8, son 250.000 pesos cada vez que yo le saco líquido a este paciente. Pacientes que vienen todas las semanas a pedir que se les saque líquido. O sea, el gasto en salud es muy alto de este tipo de pacientes. Obviamente nadie está diciendo que uno haga un abandono de persona, pero sepan que hay técnicas quizás no tan caras para sostener estos pacientes, como por ejemplo colocarle un catéter conectado al peritoneo, con lo que se usa para una vía central, y con una llavecita para abrir y cerrar cuando lo necesita. Entonces, el paciente va a la guardia, se le abre el catéter, se le drena 3 o 4 litros y puede ir todos los días y drenarse al mismo paciente, obviamente siempre cuidando de tener una buena técnica estéril para la limpieza de ese catéter, para que no se infecte. Pero eso en el paciente terminal se puede tranquilamente intentar hacer eso. Sí, hay una pregunta. ¿Una? Ostomía. No. La ostomía ya sería algo mucho más profundo. Por ejemplo, una colostomía, una gastrostomía. Esto es un catéter subcutáneo. O sea, es un catéter que se mete por abajo de la piel y hace un trayecto subcutáneo de más o menos 5 o 6 centímetros y después se mete en el peritoneo. Vamos, ese trayecto subcutáneo que sirve justamente para cualquier bacteria que entre acá, las defensas no se meten directamente al peritoneo. Son como los catéteres que se dejan puestos para un paciente que hace quimioterapia, que se deja el catéter subcutáneo ya puesto para que no tengan que andarlo pinchando cada vez que le meten la quimioterapia. Sí. Te quería preguntar sobre el uso del punto, sea sí o sí vamos a dar en el punto, puede llegar a
esperaba que el paciente va a tener citis. Y Sí. después lo suspendo, o sea, después que se saca el líquido, eso y todo. Es una buena pregunta. Acá lo que pregunta el compañero es si le hago una paracentesis evacuadora, si le doy diuréticos o no. La respuesta es sí, se le da diuréticos también, pero con cuidado. Es decir, no le voy a dar la misma cantidad de diuréticos a un paciente que le va a hacer una paracentesis evacuadora que al que no se la hice. Es decir, yo tengo dos pacientes iguales. A uno le hago la paracentesis evacuadora y le voy a poner un apuro cada 12 horas y espironolactona 100, 200 días. Todo con buena función renal, ¿no? Y a este paciente que no le hago la paracentesis evacuadora, le dejo un apuro cada 6, o sea, el doble de la dosis y la misma dosis de espironolactona. Vamos y espero a ver qué va a pasar con cada uno. Al que le hice la paracentesis no le voy a hacer una dosis de apuro muy alta por el riesgo de un síndrome hepatorenal, que justamente es lo que vamos a ver ahora. Y se mantiene el diurético hasta que se regrese al peso normal del paciente, o Se sostiene esa dosis y después se va para sostenerlo. O sea, vos por acá le dejás apuro cada 12 y cuando llega a su peso normal se la dejás un apuro de día. Pero se mantiene de por vida. Sí. Si el paciente, vos podés intentar, si ya no tiene más edemas periféricos, le suspendés la furosemida, le dejás la espiro y ves, lo controlás. Si vuelve a hacer edemas periféricos, lo volvés a poner la espiro. Eso también, los diuréticos uno los va regulando en base a la época del año. Generalmente el primer año, que el paciente tiende más a deshidratarse, le bajo la dosis de diurético y en invierno se la subo. Eso depende de la época del año, el estado de hidratación del paciente, etc. Por último, el síndrome hepatorenal, que es importante que ustedes se acuerden. El paciente cirrótico que tiene insuficiencia renal no es un síndrome hepatorenal. Vamos, no es lo mismo, tengo un paciente con cirrosis, tiene insuficiencia renal, con un síndrome hepatorenal. No, vamos. Para decir que un paciente tiene síndrome hepatorenal, tienen que darse un montón de preguntas y responder a todas las preguntas por sí. ¿Tiene la creatinina plasmática mayor a 1,5 y tiene un clive de creatinina menor a 40? Sí. Ya excluí que no esté infectado el paciente, que no tenga un shock, que no esté deshidratado, que no tenga alguna droga nefrotóxica. ¿Lo excluía eso? ¿Hubo falta de respuesta después de que suspendí todos los diuréticos? Y le pasé líquido al paciente para ver si no estaba deshidratado. Hay ausencia de proteinuria, es decir, no se puede justificar la falla renal por otra causa, por ejemplo, una glomerulonefritis que haya agregado. Acuérdense, por ejemplo, que un paciente con cirrosis por hepatitis C puede tener una crioglobulinemia, y la crioglobulinemia da una glomerulonefritis, damos una membrana proliferativa, así que puede tener proteinuria. Una hepatitis B puede tener un síndrome nefrótico por una glomerulonefritis membranosa, así que también puede tener proteinuria. Así que acuérdense de digamos, el daño renal que puede producir la causa de lo que generó la cirrosis. ¿Se le ocurre algún otro ejemplo? El daño renal por un paciente con hepatopatía, que no sea un hepatorenal, que tenga proteinuria. Por ejemplo, un paciente que tiene proteinuria, que tiene hipercalcemia, que tiene una eritrosedimentación elevada, y le hago un Doppler del eje esplenoportal y tiene una trombosis de la vena porta. ¿Qué pienso que tiene? Tiene lumbalgia. ¿Cómo? Neoplásico, bien, ¿de qué estirpe? ¿Por qué va a tener la proteinuria? ¿Por qué tiene hipercalcemia? Un mieloma múltiple, chicos. Acuérdense también, siempre que tenga proteinuria, el mieloma múltiple puede también generar un estado de hipercoagulabilidad. Descarté que no tenga una neuropatía obstructiva, es decir, no tiene un cálculo que está obstruyendo los uréteres, o no tiene un cáncer de próstata o algo que está obstruyendo a nivel urinario. Y por último, el sodio urinario es menor a 10. Si todo eso yo respondí que sí, ahí recién estamos ante un síndrome hepatorenal. Es decir, es un diagnóstico de descarte. Yo tengo que descartar de que no haya otra causa de insuficiencia renal. Por un lado, asegurarme que sea una verdadera insuficiencia renal, que no esté infectado y que no esté con drogas nefrotóxicas,
que no le esté haciendo yo un daño con el diurético, que no esté deshidratado el paciente, incluso puedo hacer una prueba de expandirlo al paciente con líquido, que no haya una glomerulonefritis agregada, que no tenga una obstrucción de la vía urinaria. Todo esto no tiene que ser en este orden, yo puedo hacer todo junto, ¿no? Y que el sodio urinario sea menor a 10 miliequivalentes por litro. Si todo eso se cumple, entonces estoy ante un síndrome hepatorenal. ¿Por qué creen que esto es importante? Que el sodio urinario sea menor a 10. ¿De qué me estaba hablando que el sodio urinario sea bajito? ¿Dónde está el problema? ¿Es prerrenal porque no le está llegando sangre al riñón o es un problema tubular? No è renale perché il tubo funziona. Exactamente, es prerrenal. Si tiene un sodio urinario mayor a 10, el problema es tubular. Ahí yo tendría que pensar en una nefritis tubulointersticial, generalmente causada por alguien, por furosemida, etc. O sea, un daño tubular. La fisiopato del síndrome hepatorenal es justamente lo que decíamos, esta vasodilatación generalizada que hace que no le llegue sangre correctamente al riñón, perpetuada muchas veces por la ascitis de atención que tiene, por eso la paracentesis evacuadora acá también es algo muy importante que yo debería hacer. Acá yo agregaría otro más. ¿Drenaste el exceso de líquido acítico? O sea, no tiene una ascitis de atención, porque a veces la ascitis de atención también hace que apriete a nivel abdominal y no permite una buena perfusión renal. No, creo que no me meto en el tratamiento, obviamente. Bueno, todo esto es lo que hay que hacer. Sí, no me meto en el tratamiento porque el síndrome hepatorenal ya es otro capítulo demasiado largo. Nadie va a tomar síndrome hepatorenal en el final de clínica, que es tranquilo, pero sí por lo menos saber cómo se define. ¿Estamos? Sí, terlipresina, albúmina. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta? Había dicho que no se le da posibilidad al paciente que está antiagregado y como operado. Sí. Y vos le decís que tiene así, pero tenía que suspender. Sí. Me dijo hoy, ojo con eso. ¿Qué tiene que hacer? Retirar y bajar la dosis. ¿Por qué lo suspenderías? ¿Cuál sería la causa? Como hoy dijiste que teníamos pacientes Sí. que tenían cuidado por la antiagregación. Sí. No, pero por eso lo que te pregunto es, a la respuesta a tu pregunta va a depender de por qué lo suspenderías. Por ejemplo, si vos lo vas a suspender porque el paciente está con una hemorragia digestiva, lo suspendes de golpe. No, de golpe. Si vos lo vas a suspender porque lo vas a operar, lo suspendes una semana antes, le haces un puente con heparinas de bajo peso molecular, enoxaparina, se suspende la enoxaparina 12 horas antes de la cirugía, lo operás al paciente y en el postoperatorio restaurás heparina y después haces un fumarol, o sea, la antagonista de vitamina K que tome por boca. Si lo vas a suspender porque ya el paciente es un paciente terminal, también lo puedes suspender de golpe. O sea, generalmente vos usás anticoagulantes en estos pacientes porque tiene una aspiración auricular. Casi es la única indicación. Tiene una aspiración auricular, está anticoagulado, tiene una cirrosis y bueno, llega un momento que puede ser que lo suspendés porque está sangrando ahí de golpe y no solamente que se la suspendés, sino que tenés que hacer una inyección de vitamina K, vía oral o subcutánea, para justamente acelerar el proceso de inyección de la vitamina K. Pero depende de la causa. Eso va a ser la... ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bien, perfecto. Gracias por los exámenes, profe. ¿Cómo le va? Hermoso, qué buena disertación. Sí. ¿Cómo andas? ¿Todo bien vos? Bien, todo bien. ¿Estás cursando cuarto? No, tirando clínica. Desde clase ya me dijo.